Hola, paz y bien. Qué alegría encontrarme nuevamente con ustedes. Este grupito tan bonito, tan hermoso, lleno de fe, de mujeres y hombres dispuestos a caminar, a hacer de la fe un compromiso eclesial, un compromiso misionero. Hoy trabajaremos el tema de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, es decir, la alegría del Evangelio del Papa Francisco. Vamos a iniciar con la oración que nos presenta este documento en el numeral 288. Es una oración mariana, una oración muy profunda, muy bonita, una oración que nos motiva y nos mueve a la evangelización, a recuperar esa tarea evangelizadora. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno. Ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitado para llevar a todos el Evangelio de la vida, que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la Escucha y la Contemplación, Madre del Amor, Esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con esta oración vamos a quedar reunidos, pidiéndole al Señor que su Espíritu nos acompañe, pidiéndole al Señor que nos dé la valentía y la audacia, como dice el documento, de ir hacia las periferias, que la tarea evangelizadora sea para todas, para todos, una respuesta desde el corazón.
Bien, entonces vamos a dar inicio en esta formación, con este compartir de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que significa alegría del evangelio. Ya de entrada el título es bastante profundo y el título también nos reta, nos desafía, nos cuestiona si de verdad el evangelio nos provoca esa alegría. Y como bien sabemos, la alegría siempre contagia, la alegría es buena, nos ayuda y contagia a los demás y nos hace ser partícipes de no solamente esa emoción, ¿verdad?, sino de una realidad. Y es que el evangelio es esa alegría que tiene que envolver todo nuestro ser cristiano. Por eso hay siempre unos presupuestos hermenéuticos para aproximarnos a este documento. ¿Y qué es lo que encontramos? En primer lugar, vamos a encontrar unas indicaciones pastorales sobre el tema de la misión en el mundo actual. De eso se trata, del tema de la misión en el mundo actual, del misionero, del evangelizador, de la actitud de los bautizados y enviados. Este es el gran presupuesto hermenéutico para comprender el mensaje de este documento, que va dirigido a todas y a todos los cristianos. Un documento entonces interesante. Esta exhortación fue publicada el 24 de noviembre de 2013. Es la primera exhortación del Papa Francisco. Entonces, el Papa Francisco se estrena con esto, ¿verdad? Y eso también es bien significativo porque su pontificado comienza con esa invitación a una nueva etapa evangelizadora. Ahí tenemos como un antecedente eclesial. La iglesia es en sí misma evangelizadora, pero el Papa Francisco nos invita a una nueva etapa evangelizadora y nos invita a salir. Somos una iglesia en salida. Y allí está el detalle de este documento, porque entre los antecedentes eclesiales nos hemos visto una iglesia replegada en sí misma, autorreferencial, como señala el Papa muchísimas veces, muy autorreferencial, con miedo de salir a la calle, con miedo de encontrarse con la gente más necesitada, con las personas que son oprimidas, que son explotadas, con el pueblo de Dios, con esa gente que sufre cotidianamente muchas injusticias. Entonces, una iglesia en sus estructuras muy encerradas y muy para sí. Pero ahora el Papa Francisco, a través de esta nueva etapa evangelizadora, nos dice, no, tenemos que despertar, tenemos que ver que de nuevo podemos hacer, tenemos que animarnos, tenemos que motivarnos, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo con alegría, con júbilo, no como una exigencia, como una norma, como algo impuesto, sino como algo que nace del corazón, como algo que viene a nuestro corazón. Como dicen nuestros hermanos franciscanos, y felicidades, no sé si ya están conectadas nuestras hermanas Clarisa, pero felicidades en el día de Santa Clara, ¿verdad? Como dicen nuestros hermanos terciarios, del evangelio a la vida y de la vida al evangelio. Esa frase tan hermosa, tan profunda, ¿verdad? Para nuestra vida cristiana. Bien, ¿cómo es la estructura de esta exhortación? En primer lugar, hay una introducción que nos habla de la alegría del evangelio. El capítulo primero nos habla de la transformación misionera de la iglesia. Es decir, tiene que haber una transformación misionera en la iglesia. El capítulo 2 nos habla de algo que a veces no nos gusta escuchar, pero es cierto. Nos habla de la crisis
del compromiso comunitario. Ya vamos a ver sobre eso. El capítulo 3 nos habla del anuncio del evangelio. El capítulo 4 nos habla de la dimensión social de la evangelización. El capítulo 5 nos habla de ser evangelizadores con espíritu. Miren qué interesante. Entonces, esos son los 5 capítulos en los que está estructurada la exhortación apostólica. Tiene 287 numerales, ¿verdad? Esto es bien bonito, ¿verdad? Saberlo, que tiene esa estructura con 288 numerales, que es el numeral final con el que hicimos la oración. Entonces, en todos esos 288 numerales está distribuido todo un pensamiento evangelizador, todo un mensaje que va a ayudarnos a profundizar más en los procesos de evangelización. Bueno, ustedes saben que hablar de un proceso evangelizador es bueno traer a colación todo lo que la iglesia nos invita, ¿verdad? Todo lo que la iglesia nos invita y Ray, también, sí, mire, Ray, fíjese que contesté ayer que estaba de enfermera, ¿va? sí, Y voy a llevar a la señora donde un doctor muy bien, ahorita. muy bien. Entonces, ahí me perdona, pero va a tener que retirar. Gracias, gracias. Pues feliz tarde y pase bien. Paz y bien. A grandes rasgos, aquí tenemos unos ejes transversales, a grandes rasgos, no son solo estos. Primero, de cara a una cultura de lo descartable. Vangeli Gaudium 53, la globalización de la indiferencia y sobre todo una devastadora crisis socioambiental. Esto es como del ver lo más evidente, valga la redundancia, hacia lo que estamos viviendo en nuestra cultura actual. Y aquí podemos ir desmenuzando algunos aspectos de esto, de lo descartable, de lo úsese y tírese, ¿verdad? Como las cosas que son de un solo uso o también de las mismas personas, de las cuales muchas veces nos aprovechamos o el sistema se aprovecha de nosotros, ¿verdad? Ya a una determinada edad usted no sirve y usted pues ya no puede ni trabajar, no encuentra trabajo, porque usted ya no sirve para un mundo neoliberal, un mundo de producción, ¿verdad? Y luego la globalización de la indiferencia que nos ha afectado grandemente. El mundo, por decirlo así, ha pasado por una serie de crisis. Veíamos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y nos preguntamos qué hemos aprendido de la Segunda Guerra Mundial, la que hemos cambiado con la Segunda Guerra Mundial. El mundo sigue con esa violencia. Hay siempre una violencia tan grande generada por el egoísmo de muchos hombres y mujeres, generada por ese egoísmo que destruye, generada por ese egoísmo que no nos hace ser hermanos, generada por ese egoísmo que causa una desigualdad social. Y esta devastadora también crisis socioambiental que el Papa Francisco la va a tocar en otros documentos, como es en la Laudato Si. Entonces allí nos damos cuenta de entrada de esta preocupación de la iglesia. Claro, hay otras cosas interesantes, pero ese mundo como tal es el que tenemos que evangelizar, a ese mundo como tal es que tenemos que llegarle, a ese mundo como tal es que tenemos que darle un giro
y tenemos que cambiarlo. Aquí nos vamos a encontrar, por lo tanto, con la mística misionera, que es la centralidad del querigma. Esto lo podemos encontrar en Evangelii Gaudium 165. Hay que releer esta exhortación para motivarnos y para profundizar un poco más, porque realmente nos hace falta lectura. Si este documento fue editado en el 2013 al 2021, ya tenemos varios años, ¿verdad? O sea, estamos hablando de aproximadamente 8 o 7 años, porque fue a final del 2013, ¿verdad? Digamos, estamos hablando de 7 años, porque fue en noviembre del 2013. Entonces, estamos hablando de 7 años y muy poco conocemos este documento en las parroquias o en nuestra vicaría, en la iglesia. Muy poco damos a conocer este documento. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que frente a esta gran tarea misionera, evangelizadora, tenemos grandes retos y desafíos. Entonces tenemos que vernos como iglesia a la luz de estos documentos del magisterio. Y bueno, como bien sabemos, este es uno de los primeros documentos del magisterio del Papa Francisco. Este primer eje transversal nos invita a dejarnos interpelar por las miserias de nuestros pueblos, ¿verdad? Ya hemos dicho de esa cultura de lo descartable y también dejar actuar la importancia de la misión. La misión tiene una importancia histórica. Así como la iglesia tiene un componente histórico fundamental, la misión también es como el eje conductor en la historia de esta iglesia. Y es allí, entonces, como cristianas, como cristianos y sobre todo como bautizados, que tenemos que avanzar, que tenemos que profundizar, que al ser interpelados por las miserias de nuestro pueblo, tengamos una palabra para acompañar a nuestro pueblo, tengamos una palabra para estar con nuestro pueblo, tengamos una palabra de ánimo, una palabra que ayude a nuestros pueblos en esos dolores y sufrimientos. Hoy nos dimos cuenta del terremoto en Haití, ¿verdad? Y uno dice, es un pueblo tan sufrido, es un pueblo que ha pasado y sigue pasando por una y mil situaciones difíciles, ¿verdad? En todos los sentidos. Pero podemos analizar también nuestros pueblos centroamericanos, podemos analizar también lo que ocurre o lo que acontece acá en El Salvador con una polarización política bastante fuerte, bastante profunda, una situación difícil, ¿verdad? Donde la indiferencia cada día se manifiesta más y donde la crisis devastadora es cada día como más desgarradora de todo lo que acontece. Entonces, hay que ver eso así y hay que ver la centralidad entonces de esta misión en esta realidad como tal. Digámoslo así, la propuesta a partir de esa centralidad del querigma es ofrecer un nuevo Pentecostés misionero. ¿Qué significa eso? A la luz del Espíritu Santo, dejarnos guiar, dejarnos empapar por la palabra y trabajar, decir, ir a las periferias, juntarnos como comunidad, hacer la reflexión en la comunidad para realizar ese trabajo, no ya individual, sino desde el ámbito de la comunidad. Entonces, este nuevo Pentecostés misionero tiene que fortalecer la pastoral misionera. Estamos llamados a eso, a fortalecer la pastoral misionera.
a enfrentarnos con nuestros propios problemas, ¿verdad? Porque en el fortalecimiento de esta pastoral misionera, nos vamos a enfrentar ciertamente con una serie de problemas, entre ellos la falta de formación muchas veces o la desorientación que hay en muchas personas, en muchos cristianos y cristianas. Entonces, allí vamos avanzando, vamos caminando, pero vamos viendo que cada día surgen otros problemas y hay una manera pues de enfrentar estos problemas socioeconómicos, estos problemas sociopolíticos, estos problemas culturales e inclusive religiosos. Ya vamos a ver más adelante un detalle del ecumenismo. Más que un problema en lo religioso, es una oportunidad para trabajar. Y les voy a comentar un testimonio muy bonito de este proceso ecuménico. Entonces, en lo religioso tenemos la oportunidad de caminar juntos, la oportunidad de hacer un trabajo de comunión espiritual, la oportunidad de vivir nuestra fe cristiana junto a otros cristianos. Eso ya lo vamos a ver. Y luego la solidaridad y la proximidad con los pobres. Aquí hay dos detalles importantes. La solidaridad, como muy bien sabemos, es ese dar y podemos ser solidarios, pero sin ser próximos a las personas que lo necesitan. La proximidad implica que yo voy a escuchar a la persona, que voy a acercarme a la persona sin miedo y sin prejuicio alguno. La solidaridad es el compartir, por supuesto, o la caridad, es dar al otro sin esperar nada a cambio. Pero esta es solidaridad y proximidad, es decir, el estar con la persona. En el segundo capítulo de la Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos presenta un detalle bien interesante. Nos presenta la parábola del buen samaritano y la titula Un desconocido en el camino, para decir que esa persona era desconocida, pero estaba en el camino por donde cotidianamente transitamos, por donde vamos. Y es un ser humano al que hay que ver, es un ser humano al que hay que atender, es un ser humano al que hay que prestarle toda nuestra solidaridad y también nuestra proximidad, porque los demás no fueron ni solidarios ni próximos, ¿verdad? El relato es acerca del sacerdote y del levita que pasaron de largo, pero que no nos pase a nosotros igual que a ese sacerdote o levita que pasamos de largo, del que está caído o del que tiene un problema en la historia. Y luego el liderazgo y la responsabilidad. Todo bautizado, toda persona bautizada de por sí ya tiene un liderazgo, ¿sí? Es el hecho de que es miembro de la familia cristiana de una iglesia. Y bueno, el liderazgo se va potenciando, hay que descubrir esas potencialidades, pero ya todos gozamos de ese liderazgo y de esa misma responsabilidad misionera, porque somos bautizados y enviados. Entonces, hay una responsabilidad misionera a partir de ese acontecimiento espiritual del bautismo. Lamentablemente, en la catequesis, muy poco nos enseñan eso. Ya vamos a ver, porque a ese liderazgo y a esa responsabilidad también corresponden las nuevas directrices misioneras. Y aquí hay un detalle muy bello en esta exhortación apostólica. ¿Y cuál es eso? Bueno, que tenemos que trabajar, elaborar una nueva propuesta catequéstica, que sea una catequesis querigmática, es decir, misionera, una catequesis que nos lleve más allá del lugar donde se da la catequesis, porque muchas veces nos quedamos como en la escuela. Ahora han cambiado, con la pandemia ha cambiado la visión de la escuela y ha cambiado
la visión de la catequesis, porque generalmente la catequesis la realizamos dentro de las estructuras de la iglesia, de la parroquia, ¿verdad? Y allí llevamos la catequesis, pero la catequesis tiene que ir más allá de esas estructuras, como la educación, ¿verdad? Entonces tiene que ser una catequesis carismática y mistagógica, ¿verdad? Esos son los numerales 163, 168. Ahí hay un detalle interesante en todos esos numerales que nos habla de la vía pulcritudinis, es decir, la vía de la belleza. La catequesis tiene que ayudar a la persona, al joven, al niño, a descubrir esa belleza que hay en nuestro mundo, a descubrir la belleza de la vida, a descubrir la belleza del amor y a comprenderlo y a vivirlo. Son tareas que no son tan fáciles. Hablar de la belleza de la creación, de lo que Dios nos da, es muy fácil a veces, pero cuidar de esa belleza, sí, disfrutar de esa belleza a veces no es tan fácil porque los adultos no nos dan el testimonio. Entonces un niño que espera el testimonio de sus padres o espera el testimonio de la comunidad no lo ve cuando estamos pues dañando la naturaleza, no lo ve cuando no le enseñamos a cuidar del medio ambiente, por ejemplo, hablando de ese aspecto de la vía pulcritudine. Luego, el compromiso social de los misioneros, 178, 179. Vean qué interesante, no es solamente un compromiso eclesial, al compromiso eclesial se le suma un compromiso social. No nos podemos quedar en la iglesia encerrados, ¿verdad? No podemos hacer eso, tenemos que salir, tenemos que dar testimonio de la fe de Cristo, testimonio del Evangelio. Tenemos que ser testigos del Evangelio. Pero ¿dónde vamos a ser testigos del Evangelio? En el ámbito social. Ahí tenemos que ser testigos del Evangelio. Tenemos que evangelizar. Esa es una tarea que tiene que ser siempre cotidiana, una tarea de día y de noche. Y luego la inclusión social de los pobres. Hablar de los pobres no es fácil, ¿verdad? Porque, como me decía una señora, a mí me cuesta hablar de los pobres porque siempre significa hablar de lo que duele, hablar del dolor y del sufrimiento. Y yo cuando era pobre, cuando era niña, fui muy pobre y pasé por muchas necesidades, pero ya no quiero saber nada de eso. El problema no es solamente hablar de los pobres, que es hablar con los pobres y estar con los pobres, que es todavía mucho más difícil, porque hablar de los pobres, pues lo podemos hacer, agarramos un documento, un libro y podemos pues realizar ese diálogo acerca de la pobreza, las causas que van generando más pobreza en nuestro país. Pero entrar en el mundo de los pobres ya es un reto y un desafío. Y luego el bien común y la paz social. Cuando hablamos de ese bien común y hablamos de esa paz social, pues hablamos de otros grandes desafíos que tenemos en la sociedad. Están en los numerales 217, 237 y el diálogo social como contribución a la paz. Necesitamos de un diálogo social. Generalmente hoy no queremos dialogar, nos cuesta dialogar en un mundo tan comunicado como el que tenemos hoy, porque hoy no podemos comunicar, o mejor dicho, tan informado, ¿verdad? Porque tenemos un mundo muy informado, aunque en algunos países se está coartando la libertad de expresión, ¿verdad? Por ejemplo, en Nicaragua la situación está bien difícil. A la prensa pues, se le ha limitado todo y ya no se puede informar a través del periódico. Ahora será de manera digital, pero bueno, también ha entrado la policía y ha capturado, se ha llevado las computadoras, ¿verdad? Las han secuestrado y todo eso. Entonces vemos que no hay un diálogo social ahí, ¿verdad?
cuesta hablar o decir, allá hay un diálogo social, es difícil, ¿verdad? Entonces, entrar en eso. Se nos habla de las tentaciones de los agentes de pastoral. Es interesante todas estas tentaciones que ya vamos a ver, ¿verdad? La falta de una espiritualidad misionera. Realmente en la iglesia nos ha faltado eso. Hay una acentuación del individualismo fuerte en la iglesia y lamentablemente padecemos de eso, ¿verdad? Sufrimos ese individualismo, la falta de una verdadera pasión evangelizadora. Antes conocíamos estos misioneros franciscanos. Les cuento, estoy trabajando un libro sobre los misioneros, sobre la historia de los misioneros franciscanos en Nicaragua y Costa Rica desde el tiempo de la conquista hasta la independencia. Y bueno, hay varios detalles de esta pasión evangelizadora. Estos misioneros caminaron a pie desde México hasta la Talamanca. La Talamanca es la región que colinda con Panamá, Costa Rica, la región de Costa Rica que colinda con Panamá. Entonces, estos hombres iban descalzos, iban a pie, caminando desde México hasta Talamanca. Imagínense ustedes cuánto tiempo se llevaban caminando y bueno, no había acceso, carreteras como las hay hoy. No hay tantas cosas. Estos hombres nos muestran una verdadera pasión evangelizadora, pero no nos podemos quedar en el pasado. Tenemos que ir al presente y entonces decir, hoy, ¿qué nos apasiona para evangelizar? ¿Qué tenemos que, cómo tenemos que apasionarnos para evangelizar? Luego el documento nos habla del miedo al compromiso. Y le tenemos miedo al compromiso, no nos queremos comprometer. Y hay una cuestión que son pocos los que te comprometen en la parroquia. Yo le decía a una señora, bueno, ¿y cuándo vamos a cambiar aquí en la parroquia? Porque hay situaciones bien difíciles y uno ve las mismas personas casi siempre. Yo no quisiera que otras personas asumieran esta responsabilidad, pero no, seguimos descubriendo que hay mucho miedo al compromiso. Y también de parte de las personas hay un cansancio. ¿Sí? Si ustedes se fijan, hay un cansancio interior, la gente está cansada, la gente se cansa, ¿verdad? Entonces, este cansancio va generando un poco de lentitud, también de desilusión, desmotivación ante los fracasos pastorales. Nos desmotivamos, ¿verdad? Por nada nos desmotivamos. Bueno, ahora si alguien le regaña o le dice algo, ya no llega y allí dejó el compromiso, hasta ahí llegó, se fue y tranquilo, ¿verdad? Como que sin nada y ya estuvo. También en esto hay un pesimismo estéril, ¿verdad? Que no produce frutos. Somos pesimistas, ¿verdad? Y en ese pesimismo, perdón, a veces involucramos, es que el párroco es haragán, ¿verdad? Es que este padre de verdad nos motiva, es que este padre es pistero, es que este padre, híjole, y entonces comenzamos con una serie de situaciones que ese pesimismo pues no nos deja ir más adelante. Y está la epidemia de la indiferencia, ¿verdad? Hoy que celebramos a San Maximiliano Kolbe, él hablaba de esa epidemia de la indiferencia, que somos indiferentes ante los demás, ante lo que sube, ¿verdad? Y hay muchas excusas para no comprometerme en nada. No me quiero comprometer en nada porque primero mi familia, después mi familia y todo mi familia, ¿verdad? Entonces yo no me quiero comprometer en nada, no quiero dejar mi familia porque ya di bastante, ya hice bastante y ahora ya es tiempo de que otros asuman. No, ¿verdad? Hay que seguirse comprometiendo. Y bueno, también la actitud de cara de vinagre, dice el Papa. Imagínense esa cara de vinagre. Uno dice,
ver a un maestro, a una maestra con cara de vinagre, quiere ganar, porque ya llegamos a la iglesia a mandar. Y a veces llegamos a la iglesia a mandar más que el párroco, porque el párroco no manda, ¿verdad? Entonces yo tengo que agarrar las riendas y mandar qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, etcétera. Pero no lo hacemos con una actitud fraterna, sino con una cara de vinagre. Llegamos enojadas, llegamos, ¿no?, con algo frustradas y bueno, ahí manifestamos esa actitud, ¿verdad? O cuando hay un problema, siempre ponemos esa cara de vinagre, cara alterada, cara de brava, de bravo, de enojado. Siempre ponemos esa actitud que no es evangélica y por supuesto no contribuye en nada a la misión y a la evangelización. La espiritualidad del bienestar sin comunidad. No quiero saber nada de la comunidad, ni quiero reunirme en comunidad. Aquí en la parroquia donde estoy yo padecemos de eso. La gente ya no quiere un compromiso de comunidad. Aquí hay comunidades, ¿verdad? Pero son pocas la gente que se ha quedado con eso, con la comunidad o con la fraternidad, en el caso de que algunas son franciscanas, ¿verdad? Que están en la fraternidad. Y bueno, para ellas la fraternidad, punto y aparte, es que ahí en la fraternidad es esa maestra que me cae mal. Hasta que deje de ser ministra la fulana de tal, yo voy a regresar. Ah, no, es que la tesorera solo es billete y billete, pisto y pisto, ¿verdad? Cada que llegamos, miren hermanito, hay que dar flores, miren hermanito, se murió la fulana, hay que llevarle. Y todo, un montón de pistos. Entonces, no queremos ese compromiso de comunidad o de fraternidad, ¿verdad? Entonces, es decir, sin compromiso fraterno. Así vivo mi fe y así estoy bien. Yo voy a la iglesia, a la misa, no me he alejado. Siempre fray, soy católica, fíjense, bien católica. Siempre voy a misa, me confieso, comulgo, pero ¿y la comunidad? Ahí está el detalle, ¿verdad? La comunidad. Luego el Papa Francisco habla de la mundanidad espiritual. Ojo, qué peligroso es. La fascinación del gnosticismo y del neopelagianismo autorreferencial. Aquí hay un documento que explica mucho más eso, que está en la Gaudete Exsultate, ¿verdad? Este es un documento interesante porque es sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Vamos a pedirle a Ibis que nos explique un poquito, según este documento, qué es el gnosticismo y el neopelagianismo, según el documento. Y allí tienen, ustedes después lo pueden buscar y pueden profundizar un poco más. Ibis. Fíjese, Fray, que no le escucho porque aquí están haciendo ruido con un aparato. ¿Me podría repetir, por favor? Disculpe. Que nos leas los numerales 35 y 36 de la Gaudete Exsultate, de exhortación apostólica, que el Papa Francisco En este momento, permítame. Por favor. Gracias. Ahorita. El 35 y tal vez me escucha porque todavía se escucha interferente. También se en escucha este marco, el 35 dice, dos sutiles enemigos de la santidad. En este marco quiero llamar la atención acerca de dos falsificaciones de la santidad que podrían desviarnos del camino, el gnosticismo y el pelagianismo. Son dos herejías que surgieron en los primeros siglos cristianos, pero que siguen teniendo alarmante actualidad. Aún hoy los corazones de muchos cristianos, quizás sin darse cuenta, se dejan seducir por estas propuestas engañosas. En ellas se expresa un inmanentismo antropocéntrico, disfrazado de verdad católica. Ese es el 35. Sí. Hasta ahí, ¿verdad? Siga. Dice, veamos estas dos formas de seguridad doctrinal o disciplinaria que dan lugar a un elitismo narcisista y autoritario,
donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. En los dos casos, ¿verdad? Ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Luego, ahora voy a ver. Gnosticismo actual. Sí, el gnosticismo actual. El gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan. Pero en definitiva, el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Bueno, cuando se habla de la inmanencia, se habla de ese intimismo, es decir, queda allí clausurado solamente en lo de él, en su propia razón y en sus propios sentimientos. No importa el sentimiento del dolor, del sufrimiento del otro, no me importa nada de lo que pase a mi alrededor, ni de mi familia, ni de nada. Me importa lo que yo siento como persona, ¿verdad? Y me importa además mi razonamiento, es que es mi razón, yo así pienso y yo así vivo mi fe. Aquí nadie me tiene que venir a decir cómo vivir la fe. Nadie me tiene que catequizar o evangelizar. Muchas gracias. Entonces, tenemos eso, ¿verdad? Y bueno, también tenemos, para ir finalizando este apartado de las tentaciones de los agentes de pastoral, también tenemos los conflictos entre los agentes de pastoral. Es que saber por qué será, pero se dan muchos conflictos. Yo veo aquí en la parroquia que hay muchos conflictos, pero es una serie de conflictos, como que si nos falta oración, como si nos falta algo más, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué será que siempre hay eso? Primero, porque hay muchos que están en búsqueda de poder. Hay unos deseos terribles de poder. De ahí donde llegamos en la sociedad, vemos que también hay estos deseos incontrolables de poder. Bueno, estamos buscando eso. Poder, no servir, sino poder. Y recordemos que Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Pero no, nosotros siempre buscamos ese poder, buscamos esos prestigios, ¿verdad? Y la gente que busca tantos prestigios que inclusive a veces entre algo sencillo como el identificarse con un chalequito de liturgia, un chalequito de ministro extraordinario de la comunión, ya eso le da prestigio. Hace poco en un lugar sucedió que una persona no llegó el chalequito y no la dejaron servir porque no andaba con el chalequito que le identificaba. Yo le digo, pero chica, qué triste, ¿verdad? Porque es que iba a desentonar, todos iban y ella iba a ir así, ¿no? Entonces andamos buscando esos prestigios, pertenencia a un grupo, a un movimiento, más que a la iglesia. Y eso se ve en la iglesia. Sí, es de que es terrible ver, por ejemplo, el camino neocatecumenal o a veces la renovación carismática o a esos otros grupos en el cual su pertenencia es más al grupo que a la iglesia. Por eso nosotros cuando hablamos de familia franciscana hablamos de algo muy bonito porque nos puede suceder a nosotros franciscanos. Puede suceder que sea más a mi congregación que esté tan aferrada más que a la iglesia, sea más a la OFS que esté aferrada yo y que diga, bueno, allí a ese pertenezco, lo que la iglesia nos pida como misión, eso es agregado, eso es aparte, pues no. No es agregado y no es aparte. Y hay que trabajar eso cuando realmente vemos que esto está sucediendo. Y por último, no es que quede de último, pero sí la falta de perdón y de reconciliación. A veces nos ofendemos en los grupos, en los movimientos, en las pastorales, en las órdenes, en las congregaciones. Nos ofendemos, nos decimos de todo, nos sacamos la madre, pero nos cuesta perdonar y nos cuesta reconciliar. Creo que es un ejercicio cristiano muy bonito de
del perdón y de la reconciliación. Y el Papa dice falta de perdón y de reconciliación. Y eso es cierto. Hay muchos problemas, hay muchas heridas, hay muchas situaciones difíciles y no queremos pedir perdón. Mucha gente que conflictúa, mucha gente que entra en conflicto, pero que no es capaz de pedir perdón, de reconocer que se ha equivocado, de decir, hermana, hermano, perdone, la regué, estaba en un mal momento, me agarró en curva, no sé, yo estaba pasando un momento no tan agradable, ¿verdad? Por otros problemas que se sumaron a lo que me ha pasado y bueno, de repente pues he vivido esto y hay perdón. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, pero ahí está el detalle, dijo Cantilo. Luego vamos a ver estos desafíos teológicos pastorales, ¿verdad? De la misión. Aquí se nos presentan 7, ¿verdad? Tenemos 7 grandes desafíos. Bueno, quisiera pedirles para que no hagamos esto tan monótono y bueno, solo que Fray Anselmo hable, bla, 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 porque ya hablé bastante. Y ahora pues nos corresponde compartir un poco estos desafíos teológicos. A ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere compartir? Fraile, yo le quería decir que yo pensaba que esa era nueva, la que íbamos a estudiar. No sabía que estaba desde el 2013. Entonces, y nunca la había escuchado. Y con todo este mensaje que usted acaba de dar, realmente, ¿cómo se llama? Nos da muchos enfoques. Y créanme que a veces dan ganas de tirar la toalla y decir, ay, mejor solo voy a la misa más tranquila y no me meto en problemas. Uno en su casa no se mete en problemas. Pero cuando anda en esas cosas de la iglesia, siempre surge algún inconveniente y entonces, pero estamos llamados a eso, a vivir, como usted decía, en comunidad, no solo a acomodarnos a que ya fui a la misa, ya hice todo, sino que tenemos que ver esto de la evangelización, porque realmente siento que los hermanos separados, sí, ellos realmente nos están comiendo mucho el mandado de que ellos sí evangelizan, sí andan haciendo otras cosas así, y ¿cómo se llama? Y nosotros en la iglesia como todo muy acomodadito. Entonces, por ejemplo, con mi hijo, gracias a Dios ya voy un poquito ya mejorando con él, pero igual también sentí eso, ¿verdad? Que tal vez mi falta de mi propio testimonio, el testimonio de la iglesia y digamos del pequeño en la fe, fue como que no, ya no le gustó la iglesia, entonces mejor decidió no ir y buscar, digamos, otras cosas en internet, pero, o sea, realmente si la iglesia, que somos nosotros mismos, no nos esforzamos por lo de la evangelización, entonces, ¿quién lo va a hacer? Es responsabilidad de todos. Y con eso que dijo de la cara de vinagre, yo creo que tengo cara de vinagre también por ratos cuando me enojo y quizás me expreso mal cuando digo algo, pero créanme que voy a tomar mucho en cuenta todos los consejos ahí que dio. Y como les repito, no sabía que existía ese documento, o sea, nunca lo había escuchado. Y ahora que usted lo desglosó, pues realmente sentí pedradas por todos lados y eso de a veces que ya me estaba sintiendo como indiferente y dije yo mejor ya no hago nada, me dan ganas como de seguir porque es una lucha permanente y aprender a conocer pues también a los hermanos que no todos tienen, digamos, no somos iguales, pues todos somos diferentes, entonces hay que como aprender a decir y hacer las cosas para no ofender tanto. Así que muchas gracias por los consejos. Muy bien, Mirna. Bueno, de eso trata el documento, ¿verdad? Y el Papa nos anima a no tener esa cara de vinagre. Yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Porque somos humanos. Yo también he pasado por esos momentos difíciles, ¿verdad? Y no sé si pongo la doble cara de vinagre, ¿verdad? O sea, cuando me enojo, cuando
me entristece ver esto que pasa en la iglesia. Uy, digo, yo me da ganas de correr a todos estos bandidos de aquí, ¿verdad? Que vienen buscando poder, que vienen buscando privilegios, que vienen, o sea, contra esa gente que anda buscando todo eso dentro de la iglesia, ¿verdad? Da un poco de cólera. Pero bueno, ahí recuérdense que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y entonces uno dice, bueno, paciencia, ojalá se conviertan y esa es la actitud muy positiva que tenemos que tener, ¿verdad? Desear la conversión de la otra, del otro y ojalá pues ese deseo de convertirse esté presente en todas y en todos. En mí mismo también tengo que convertirme, ¿verdad? Cada día es un paso más en el camino de la conversión y tengo que ir trabajando algunas áreas de mi vida para no ser tan así, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos profundizando en estos temitas tan bonitos. Yo les pedí en el WhatsApp, ¿verdad? Allí para que ustedes pudieran asumir una de cada de esas frases y que nos la explicaran aquí, a la luz de lo que también en el contexto de la encíclica nos explica. A ver, ¿quién más se lanza al agua? Hola, ¿se escucha? Hola, buenas Este, tardes. Eso. A ver, hermana Paulina, compártanos. Bueno, reflexionando el numeral 109, donde dice, no nos dejemos robar la fuerza misionera, viéndolo bien que muchas veces nos cuesta ser verdaderos misioneros, porque la verdad, ser misionero no es solo ir a predicar, solo ir sino esa alegría que yo llevo, cómo yo entusiasmo a las personas. Entonces, eh, vemos que la felicidad es como yo me doy a la otra persona, el amor con que yo voy a dar a los demás. Y sabemos que el ser misionero lo recibimos desde el santo bautismo, donde se nos da el ser profetas, sacerdotes y reyes, el anuncio del reino de Dios. Entonces es una responsabilidad de todos, no solo, digamos, para los de la iglesia, de la acción eclesial, sino que es para todos, todo el creyente que cree en Dios. Entonces, vemos que hay muchos desafíos en la iglesia, ya como que se está apagando ese espíritu. A veces, como lo decía usted, que no se quiere tomar una responsabilidad en la iglesia. O sea, vamos a la misa, pero solo vamos, ya estuvo y ahí acabó. Pero es tomar esa iniciativa de tener una responsabilidad, de ser ese evangelio de Jesús, anunciar la palabra de Dios. Entonces es un reto muy grande que leer esto de, anunciar a Jesús. Entonces es con la forma como yo vivo, como anuncio el reino de Dios. Entonces, pero si nuestra fe está bien cimentada en Dios, aunque vengan huracanes, viento, no nos vamos a desanimar a seguir anunciando el reino de Dios. Muy bien, hermano Paulino, gracias. Muchísimas gracias. Además, bueno, sí, yo me hice cargo ahí del numeral 83, donde dice, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. Y en esa parte, pues, hace un llamado, ¿verdad?, a iluminar y a comunicar la vida. Y ciertamente, ¿verdad?, hay todo un como tratar de entender a veces a esas momias que dice, ¿verdad?, esas momias, pues, con todo y los momias, pero perseveran, ahí están. Y a veces, aunque nosotros pensemos que tal vez como que se va aquietando esa misión evangelizadora, no siempre hay dinamismo. Lo que pasa que quizás que en algunas ocasiones las mismas circunstancias son las que hacen apagar esa alegría, esa fe, ese dinamismo que tal vez las personas tienen, ¿verdad? Y realmente, bueno, al menos yo en todo lo que fue este mes de junio, julio,
que se estuvo con la oración de la Coronilla de la Misericordia por la noche, del Sagrado Corazón de Jesús, hermanos también de aquí de Soyapango que habían estado pues animándonos, ¿verdad? Con todo lo que es lo de la Virgen de la Asunción. Pareciera que la misión se ha transformado y que muchas veces pues también como que hay que irse adaptando también a los tiempos de la misión y a no quedarse quietos. Pero sí realmente, si vemos que ahí hay una parte donde dice de que hay una psicología de la tumba y yo, a mí me dio risa porque yo decía, bueno, ¿y cuál es la psicología de la tumba? Y me puse a leer un poquito más, ¿verdad? Y hay un padre Domingo Rodríguez, había hecho un estudio sobre todo lo que es la psicología de la tumba. Y alguien podría decir solamente se refiere a aquellas personas que son como apagadas o que están tristes, desanimadas, y no es así, sino que es también, dice, esa psicología de la tumba pueden haber ciertos como síntomas donde uno los comienza a ver, dice, chismes, comentarios faltos de caridad, escasez de compromiso a veces también, ¿verdad? En cada uno de los ministerios, o por ejemplo, cuando no hay equidad en distribuir ciertas actividades, o cuando solamente hay actividades sociales y festivas, ¿verdad? Y aquellas actividades comunitarias se van perdiendo, o aquellas partes donde se habla también de lo que es la intercesión. Y a mí me gusta mucho una parte, la voy a conectar aquí porque creo que es parte de no perder la alegría, ¿verdad? La fuerza misionera de la intercesión. Esto está en el 281, donde dice que hay una forma de oración que nos estimula particularmente a la entrega evangelizadora. Y yo creo que eso es algo que también no debemos de perder, ¿verdad? La fraternidad, el orar unos por otros, porque no sabemos también la situación por las que cada persona está atravesando, ¿verdad? Entonces considero yo que ese es también esa oración llena como de alegría que yo llevo en mi corazón y que se la voy a transmitir a aquellos que yo no puedo ver y que no sé qué dificultades pueden estar pasando. Entonces la evangelización sigue de otra manera, pero debemos de interceder siempre, de verdad, porque esa es la fuerza, también parte de la fuerza misionera, la intercesión de unos por otros. Muy bien, muchas gracias, Iris. Muchísimas gracias. No nos dejemos robar la alegría evangelizadora, ¿verdad? No hay que dejarse robar esa alegría. ¿Quién más? Bueno, Fray, yo elegí el numeral 97. No nos dejemos robar el evangelio. Y quizás voy a rescatar dos cositas que me llamaron nuevamente la atención al releer este numeral. Y es cuando el Papa habla como de eso, de la iglesia mundana, pero con ropajes espirituales o pastorales, dice él. Espirituales en el sentido de que nos podemos quedar solamente en los planes apostólicos, bonitos, ¿verdad? Bien dibujados, bien arreglados, pero al final, dice el numeral anterior, no hay contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo, o sea, no hay ese salir, no hay esa experiencia de estar en relación con el otro y ni de sentir tampoco con la iglesia, porque la iglesia somos todos, máxime las personas pues que nos necesitan a nosotros, ¿verdad? Como luz, como ese ser que tiene o la gente espera que tengamos la capacidad de escuchar, a ejemplo de Jesús, de escuchar y de ser signo de esperanza entre ellos. Entonces, el Papa dice, Dios nos libre, dice, de una iglesia así, con esos ropajes espirituales o pastorales. Sin embargo, nosotros los podemos ver y muchas veces quizás podemos haber sido también partícipes de esos ropajes. Y lo otro que rescato yo de este texto es que el Papa al final invita y dice a tomarle el gusto al aire puro del Espíritu Santo.
Y eso lo conecto yo con la palabra, o sea, sentir, ¿verdad? Porque conectar o tomarle el gusto al aire puro es una cosa de sentir, no es una cosa de razonar, ¿verdad? No es como entra todo tu ser, se conecta con. Y eso pensaba yo porque bueno, el subtemita me llamó la atención, ¿verdad? No dejarnos robar el evangelio. Al final el evangelio es la vida de Jesús. En la medida que dejemos robarnos el evangelio, nos estamos dejando robar a Jesús. Ese Jesucristo que se muestra, ¿verdad? Que no va por las apariencias, que no está destacando siempre los errores de los demás, sino que está abierto a todos, abierto a la realidad. Y me llamaba la atención porque justamente ahorita, en este espacio que he tenido de vacaciones, estas 2 semanas, he estado en un lugar donde hay muchas personas que hablan de espíritus, de cosas así, de que Dios les habla y que les comunica, pero hay una serie de conflictos en la comunidad que no puede llevarse bien un grupo con el otro, que al final deja en total desconexión esa supuesta espiritualidad. Entonces, dice uno, realmente aquí como que no es el Espíritu Santo el que se está dando a degustar, ¿verdad? En estas personas porque no hay coherencia. Entonces, eso puede pasarnos y también puede pasarnos también en el trabajo pastoral que realizamos, ¿verdad? En nuestra parroquia, por ejemplo, hay cientos y cientos de necesidades, pero la prioridad para el párroco es la liturgia. Entonces, o sea, ahí no hay nada más importante que la liturgia, que el color del mantel, que enseñarle a los hermanos de comunidades nativas que no se puede poner un corporal con una cruz anaranjada como ellos lo sienten bonito, sino que tiene que ser roja, ¿verdad? Entonces, o que ellos no pueden poner, qué sé yo, la iglesia adornada con sus colores culturales, sino que ha de ser de acuerdo al tiempo litúrgico, porque si no estamos fuera de la iglesia. Y, y realmente a mí me ha cuestionado eso, porque digo, hay cosas más interesantes, ¿no?, que atender. Pero ahí están, ¿verdad? Entonces son realidades con las que vamos, pero yo creo que lo importante es que nosotros como entes activos no nos dejemos robar lo que Dios nos da. Gracias, Eliet. Creo que has dicho algo muy interesante y has puesto el dedo sobre la llaga y es el eclesiocentrismo que vemos. Y lo digo no como algo totalmente mal, ¿verdad? O detestable, pero el eclesiocentrismo muchas veces es que no me deja salir de ese casuismo. Casuismo se le llama, o rubricismo, es aquella cuestioncita roja que hay en los libros, ¿verdad? Y que indica cómo tiene que celebrarse, cómo tiene que hacerse, si no se hace de esa manera, pues no está bien. Y detalles tan difíciles que pasan en la iglesia. Por ejemplo, recuerdo una vez de un fraile que celebró la misa, pero no utilizó el misal romano. Ustedes han visto que los sacerdotes tienen que estar leyendo el misal romano, ¿verdad? Y todo es leído. Pero ese padre no lo hizo así, y estaban otros 2 sacerdotes celebrando, y de repente el otro sacerdote que estaba celebrando dijo que la misa era inválida. Yo me quedo, pues yo tuve con fe, ¿verdad? Y comulgué con fe. Y que me vengan a decir que la misa es inválida hoy, está fregado, ¿me entiendes? Pero se invalida porque hace falta esos elementos, Dios mío, lindo. O sea, tampoco es llegar a esos extremos, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos y lamentablemente de parte del clero, ¿verdad? O por ahí va también lo que hablamos del clericalismo, de donde no dejamos participación. Por ejemplo, en algunos lugares hay sacerdotes que no les gusta que haya presencia de mujeres en el altar, o sea, ministras extraordinarias de la comunión, para ellos no son viables. O sea, no tienen que estar ahí los ministros extraordinarios de la comunión, ni los necesitan. Entonces, ¿cómo vamos a evangelizar?
Y realmente el evangelio nos los están robando porque so pretexto de cuidar las normas litúrgicas y de que todo se viva y de que todo se aplique, se nos están llevando el evangelio. La iglesia se nos está quedando vacía. Mucha gente ya no viene a la iglesia, y si no viene a la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que salir a buscarlo, tenemos que ir a los barrios a celebrar como antes se hacía, que se celebraba cuando no había ermitas o cuando no había lugar, se celebraba en los barrios, ¿verdad? Y se celebraba en la calle o en alguna casita o en algún lugar, ¿verdad? Pero hemos llegado hasta tal grado que en esa celebración, como no es la mesa, no es el altar consagrado, no se puede celebrar en cualquier mesa, entonces no se puede ir a la calle, que no se puede celebrar en cualquier mesa, tiene que ser la mesa consagrada, ungida, se le dice, ¿verdad? De que ser la mesa ungida por el obispo y allí es el lugar del sacrificio y el único, porque no se puede hacer en otro. Entonces llegamos a esos extremos, ¿verdad? Creo yo que no nos hacen tanto bien y por eso se nos están robando el evangelio. Nos están robando a Jesús, el auténtico Jesús, a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que anduvo por las calles polvorientas de Israel. Muy bien, ¿quién más? Yo siento también, Fray, hermanos, ¿verdad? En la parte pues bien importante que es cuando uno presta un servicio, ¿verdad? Por ejemplo, en el numeral 169 dice, ¿verdad? De que el servicio es nada más para servirse, para servir a los demás, ¿verdad? Y que nos impulse dice, ver a las personas que se encuentran, dice, enfermas, dentro de la iglesia, que necesitan mirar cerca y contemplar, convocárseles siempre y detenerse ante el otro cuando a veces se necesita en este mundo. Yo siento que en este numeral nos habla bastante a los que, vaya, por ejemplo, hay responsabilidades, ¿verdad? A veces acompañamos a las personas porque dice, yo tengo un crecimiento más grande, ¿verdad? O porque dice, yo tengo esto que lo he recibido, pero como usted no lo ha recibido, ¿verdad? Usted no sabe nada. A mí no me causa chistes, sino que me da algo en mi corazón. Dijo una señora un día, las personas de la parroquia, ¿verdad? Las personas que no están en la intersección no pueden orar, no pueden prestar un servicio a nadie, porque no saben lo que están haciendo. Y me puse a pensar, digo yo, sí, de veras, nadie sabemos lo que estamos haciendo. Pero si estas personas que están en ese grupo de intersección que dicen, son esas personas que a veces en la iglesia se muestran un angelito, pero cuando salen de la iglesia hasta ante el Santísimo, aquella cosa que la vuelta, que no sé qué, que no sé cuánto, pero es salir de la iglesia, de la puerta, y están maltratando al hermano, están criticando, le están haciendo. Entonces digo, ¿qué estamos haciendo? ¿verdad? Y esos testimonios se dan en la iglesia, principalmente en la iglesia, pues donde uno va, ¿verdad? Entonces, todo eso. Otra señora estaba adorando el Santísimo, supuestamente estaba en el Santísimo. Bueno, llegó otra, ¿verdad? Y empezó la señora a tratarla. La trató de último, la trató de lo más peor que había. Y ante el Santísimo, y ella dio guarda de la Virgen María, dio guarda de Jesús, pero ¿qué evangelizamos? Bueno, recurridamente yo venía en el bus un día y me dice un hermano, qué cosa lo que pasó en la iglesia. Y me contó, ¿verdad? Y le digo yo, pero mire, todos tenemos errores, le digo yo. No le haga caso a eso. No, me dijo. Yo para ir a la iglesia, me dijo, y sentirme así como hace esta persona, mejor no voy, me dijo. Entonces, eso es donde yo me pregunto y digo yo, ¿qué estamos haciendo a veces en la iglesia? No nos preguntamos eso, sino que estamos porque, no, yo soy esto, yo soy lo otro y soy importante. No dejamos que también otra persona es importante a los ojos de Dios. Hasta aquel borrachito que va a la calle es muy importante. Si uno se detiene, como dice aquí, a hablar con una persona de ellos, te dicen algo que de veramente sale del corazón.
del corazón que hay de ellos. Y dice uno, pues chica, ¿y este dónde saca tanto? Su mismo sufrimiento que ellos viven en su calle, ese sufrimiento lo llevan a su corazón y dicen ellos, y lo hacen de corazón. Esto dice, Dios me oye y sé que Dios existe, ¿verdad? Entonces ahí voy yo. Estas personas están careciendo de mucho amor, que alguien les oiga, como vaya en las muchachas que trabajan en la calle. Gracias a Dios, pues yo tenía experiencia de evangelizar ahí, algo tan bonito que digo yo, en realidad nosotros somos más inútiles que a ella, porque cuando uno va a hablar que lleva la Biblia, que vaya, no va a hablar de la Biblia, sino que escuchar y algo así, no dicen ellas, yo no tengo no puedo, dice aquí, recibir, a escuchar la palabra de Dios, porque eso es santo. Así. Y entonces eso, vaya, a mí me llama la atención y entonces es cuando uno tiene que saber dialogar con él, a saber vivir, que la palabra de Dios es santa, sí, es cierto que es santa, pero también Jesús llegó donde esta mujer de la samaritana, ¿verdad? Y entonces así es como se va abriendo el campo con estas hermanas de las trabajadoras del sexo. Pues bendito sea Dios, pues yo he trabajado 15 años con ellas, en el caminar con ella, en el seguimiento, ¿verdad? Con los de la calle, pues lo mismo, y yo he tenido una experiencia muy linda, porque como cristiana y como franciscana, a veces digo yo, me falta mucho que aprender. Es de que, bueno, yo dejo ese mensaje y esta encíclica nos habla mucho. Una riqueza, pues, para cada uno de nosotros saberla poner en práctica dentro de la iglesia. Así que gracias, hermanos. Muy bien. ¿Quién más? Somos 14 participantes, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo que opté por el numeral 92. No nos dejemos robar la comunidad. De hecho, hasta aparté el numeral. Me llama la atención porque dice, ahí está la verdadera sanación, ya que el modo de relacionarnos con los demás que realmente nos sana en lugar de enfermarnos. Es una fraternidad mística, contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada ser humano, que sabe tolerar las molestias de la convivencia aferrándose al amor de Dios. Y ahí continúa diciendo muchas cosas más. Pero a lo que yo voy es, no nos dejemos robar la comunidad. Y quizás a mí me interpelaba decir en qué se basa nuestra comunidad. Yo también he estado por un par de años en alguna comunidad de cine. Y la hermana Eliet hablaba algo de cómo se está llevando, digamos, cómo está llevando el evangelio, cómo se está llevando la misión, cuál es la realidad de las parroquias. Y hablaba ahí de algunos ejemplos muy litúrgicos. Y también, pues, llevándolo a la experiencia personal de comunidad, prácticamente hemos vivido lo mismo. En ejemplo, en el caso de la parroquia en la que yo estoy, pues es casi lo mismo. Nuestra comunidad muchas veces se sustenta en puras devociones, en pura mística, podríamos decir. Y quizás en algún momento, también en una reunión, nosotros decíamos, sí, pero realmente, ¿cuál es el fundamento de nuestra comunidad? Y todos llegábamos a la conclusión, ¿a mí qué me ayuda en la vida diaria? O sea, ¿a qué me lleva? ¿Qué temas estoy abordando yo que realmente me ayudan a ser mejor cada día? O sea, ¿cuál es el fundamento de nuestra comunidad? Porque también nosotros acá vivimos en una parroquia en la que el caminar de la iglesia, el caminar de las comunidades, está basada en la devoción al Divino Niño, devoción al Sagrado Corazón, devoción a la Divina Misericordia, y así pues pareciera que tenemos una agenda para todo el año, cada mes tiene una actividad diferente relacionada con alguna devoción, ¿verdad? La que incluye novena, algún tipo de fiesta, algún compromiso. Y yo un día hablando con el hermano Julio, le decía, sí, le digo, pero yo quisiera, o sea, que pudiéramos encontrar la manera de cómo cambiar el fundamento de esta comunidad. En el caso de la fraternidad, nosotros que pertenecemos a la OFS, o sea, porque si nosotros como OFS vamos, ahora a la OFS le toca la misa, sí vamos a la misa, bueno, está bien, el fundamento, el centro y culmen de la vida cristiana es la Santa Misa,
pero de repente a la OFS ahora le toca ir al rezo de la novena del Divino Niño, le toca ir al rezo de la Divina Misericordia, nos toca ir a servir en esto, nos toca ir a servir en lo otro. Sí, pero nosotros en esta conversación, porque queríamos buscar así como soluciones, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nos debe de identificar? Pues porque yo decía, y nosotros hablábamos, pues para hacer fraternidad OFS, pues, o para ir a las devociones no necesito ser OFS, para ir a misa no necesito ser OFS. ¿Qué realmente es lo que estamos perdiendo? Y yo creo que en este punto, igual, y si lo llevo al plano de las comunidades, pues no tenemos una identidad propia. Simplemente como que estamos cumpliendo con una agenda que simplemente nos mantiene dentro de la iglesia, pero no nos lleva a cambiar nada, ni a nivel personal, ni a nivel eclesial. Simplemente como que estamos por el mero hecho de cumplir y someternos a lo ya establecido. Y yo decía, pero ¿y esto si un hermano que no es de iglesia me ve hacerlo, en qué le ayuda? O sea, ¿cómo lo evangelizo de esta manera? O sea, es una cosa bastante complicada. Y yo diría que podría ser, yo lo veo que es probable que en muchas parroquias estemos metiendo tantos distractores que nos están robando la comunidad verdadera. Porque la comunidad debería ser más que eso. La comunidad incluso debería ir más allá del grupo en el que me reúno. O sea, porque aquí no es que porque a mi hermano le falta algo yo le doy porque es de mi comunidad. No, acá es que si un hermano que incluso puede ser hasta protestante, no puede ser nada, pues tiene una necesidad y yo lo ayudo, yo lo apoyo. Porque yo siento que en la medida que nosotros cambiemos y esos conceptos que tenemos de comunidad vayan cambiando, podríamos volver a esa comunidad que nos están robando y que se está perdiendo. Y yo creo que en este plano, en este tema, habría muchas cosas que preguntarnos y ver qué podemos cambiar, pero nos llegamos al punto que lo que usted decía, Fray, o sea, de repente veo, va usted a esta misa, el padre hace algo que no está establecido en el misal y ya eso ya genera un conflicto. Y digamos un conflicto más serio porque era entre sacerdotes formados que tendrían que estar sometidos a esto. Y yo me pregunto, nosotros como laicos, ¿cómo vamos a cambiar la parroquia? Si el que tenemos arriba es el párroco y si no nos sometemos, pues creería yo que las consecuencias deberían ser un poco más drásticas. Pero yo creo que me excomulga directamente. Y de verdad, pues ha pasado. Yo en alguna reunión, porque vamos a la reunión de catequesis, hablando de cine, ya no hablando de OFS, vamos a la reunión de catequesis de cine. Y de repente vienen, toman el catecismo que se está estudiando en la comunidad. Allí va pura encíclica, pura cita bíblica, puro catecismo de la Iglesia Católica. No se toca nada más. Y yo en alguna vez les decía, pues sí, pero acá ¿en qué le estamos ayudando a la gente? O sea, está bien, tenemos que aprender de la doctrina. Pues sí, pero ¿cómo lo llevamos a la vida? ¿Cómo lo llevamos a nuestro diario vivir? Y la verdad que ahí es otro tema en el que ya, pues hay mucha gente que no le gusta, ¿verdad? Porque es bonito ir a rezar, cantar, comulgar, pero no comprometerme, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un tema bastante delicado y que quizás habría que buscar la manera como cambiarlo. Quizás es lo que puedo decir de esto, porque de lo contrario yo creería que el sentido de comunidad desde hace mucho se está perdiendo. Y quizás la nueva forma de llevar el evangelio nos está robando el verdadero sentido de la comunidad. Es lo que yo podría decir. Muy bien, Héctor, gracias. Tienes mucha razón en eso que has compartido. Creo que hay muchos retos y desafíos de ir más allá, ¿verdad? En la comunidad, no solo es la comunidad no es solo el llegar ahí y ser partícipe, asentarme igual que llegue a la iglesia, ¿no? Es llegar también y ver que la comunidad, animar la comunidad para entrar en la dinámica del servicio, que podemos servir, ¿verdad? A otros, no a nosotros mismos, no que me sirvan a mí en la comunidad, porque entonces seguimos en las mismas, ¿verdad? Busco que me sirvan en la comunidad o busco privilegios en la comunidad, ¿verdad? Y como Héctor es el que reflexiona bonito, porque él haga la reflexión, ¿verdad? Y siempre Héctor, y el mismo Héctor, y en todos lados, que así sucede. Inclusive, ustedes ven cuando se eligen un consejo, ¿verdad? O cuando la fraternidad elige, a veces a los mismos hermanos, reelegidos otra vez, pero denle oportunidad, hombre, que otro anime la comunidad. No, es que este hermano lo ha hecho muy bien
Y como 3 años lo hizo muy bien, otros 3 años. Y al finalizar esos otros 3 años, otros 3 años más, pero como ya el documento dice, bueno, que no, hasta ahí llegamos, vaya, busquemos otro. Pues, ¿verdad? Y así sucede en lo interno de nuestras comunidades o fraternidades. O sea, no dinamizamos, se vuelve aquello monótono, ¿verdad? ¿Quién más? A mí quizás solo me gustaría abonar un poquito a lo que dijo el hermano, que en realidad la única forma, pienso yo, que al final se puede lograr un cambio, ya sea en la parroquia, en nuestras comunidades, es como a través de la oración y la comunión con Jesús, porque si realmente cuando nosotros nos llenamos de Jesús, logramos tener esa identidad con Jesús y entonces nos llenamos con Él, entonces es más fácil hacer todo, porque yo sé que cuesta mucho y a veces las personas se acomodan a que hay que cumplir eso, hay que hacer eso, lo otro, que ya está calendarizado y tenemos que ir como que fuera una obligación. Y es al contrario, todas las cosas que tenemos son un privilegio. Por ejemplo, tengo el privilegio tal vez de que hoy tenemos el privilegio de servicio de misa, entonces cosa que solo como laico, sin pertenecer a un grupo, probablemente no lo pudiera hacer. Necesito pertenecer a algo para poder servir en la liturgia. Entonces, hacer las cosas como con amor y ver a los hermanos con amor y saber entender de que todos fallamos y que hay algunas personas que igual no conocen mucho y con lo poquito que nosotros hemos aprendido, tratar de hacerlo bien con el amor a Jesús es la única forma que yo veo, porque siento que bajo nuestras propias fuerzas es mentira, nunca vamos a hacer nada bien. Necesitamos pedirle a Jesús y al Espíritu Santo que nos ayude a hacer bien las cosas con los hermanos y a gustar de las cosas que hacemos para que todo sea con amor solamente. Gracias, Xiomara. Solamente que hay una cosa que lamentablemente en la liturgia también la hemos descuidado y es la participación de la comunidad. Un día por acá en la parroquia estábamos debatiendo eso porque, por ejemplo, bueno, ahorita por las cuestiones de bioseguridad no se permite que lean otras personas más que el monitor, hace toda la lectura. Pero en la liturgia hay una gran riqueza de compartir comunitario. Es decir, el que monitorea que no sea la misma persona, pues ¿por qué necesariamente tiene que ser la misma persona? ¿Verdad? Pero como no aflojamos el sartén y lo quiero tener yo quiero que me vean a mí, que soy el que estoy monitoreando, entonces yo subo y voy ahí. Por ejemplo, las municiones las podemos hacer en fraternidad, es decir, compartir en una comunidad y decir, vamos a sacar las municiones del día domingo y lo hacemos comunitario, ¿verdad? Y ahora me tocó a mí, este otro domingo le toca a usted y así sucesivamente, para dar participación, porque lo que pasa es que acaparamos y en la parroquia no damos participación. Y entonces el que lee y si lee algo bonito y le gustó al sacerdote, el mismo sacerdote dice, no me lo cambies porque este otro señor que subió a leer es bien nervioso y no leyó bien la lectura y se arma otro conflicto, como hemos dicho, ¿verdad? Pero lamentablemente a la primera, pues no todo, ni el mismo sacerdote salió bien a la primera, ¿verdad? O sea, tuvo sus dificultades, se puso nervioso ante la comunidad. Todo nos pasa la primera vez que vemos mucha gente o estamos frente a una multitud, se pone nervioso uno, pero de repente va agarrando experiencia, ¿verdad? Entonces llevar la liturgia más allá, no quedarnos en eso de que yo voy y solo yo, ¿verdad? O la otra y solo la otra, que es lo que pasa comúnmente en nuestras parroquias, ¿verdad? Nos quedamos con un grupito que es de liturgia, pero encerrado en sí, son de liturgia, pero es para dinamizar la liturgia, ¿verdad? Para dirigir la liturgia, no para estar al frente. Bueno, eso creo yo. A ver quién más. El tiempo avanza, ya casi tenemos
hace falta otros detallitos allí para ver, para terminar. Sí, Fray. Sí. No nos dejemos robar la comunidad. Entiendo yo de que es algo que legítimamente dentro de ella tiene que empezarse a pulir el ser de la persona, en conocer en el compromiso que se está involucrando. Pues que cuando llega a una reunión de comunidades, entra como una piedra toda borroñosa, ¿va? Y tiene que ir puliendo de acuerdo al conocimiento que va adquiriendo dentro de la comunidad. Pero se necesita que haya una persona que conozca y dirija para poder irradiar que las demás personas puedan participar y quieran comprometerse. Pero sucede muchas veces de que la persona que tal vez ponen a que dirija la comunidad es la que menos experiencia tiene, entonces bota la esperanza de esa comunidad, se la deja robar por cosas sociales y muchas cosas que legítimamente anulan toda esa verdad, que legítimamente el encuentro con Cristo lo va a llevar a reconocer qué es lo que legítimamente para él va a ser ese camino de salvación y sanación que está buscando, porque todo aquel que entra a una comunidad entra por querer satisfacer ese encuentro y vivir una vida más feliz. Pero muchas veces nos equivocamos, ¿verdad?, en elegir a la persona que tal vez va a coordinar o va a tener el protagonismo de enseñarnos, ¿verdad? Y entonces esa es la dificultad, ¿verdad?, que nos desenamoramos del encuentro maravilloso con Cristo. Entonces no existe en nosotros sanidad, no existe en nosotros fraternidad, no existe nada que nos lleve a entender y reconocer, ¿verdad?, en qué compromiso los vamos a someter, ¿verdad? Porque cuando nos enseñan muchas cosas del encuentro del reino de Dios, vamos cambiando de mentalidad. Y eso es lo que legítimamente tal vez nos hace falta en la iglesia, ¿verdad?, que irradiemos a las personas para que se encuentren mejor y vivan mejor y se sientan mejor dentro de la comunidad, ¿verdad? Entonces la robamos por otras cosas, ¿verdad?, que no tienen razón, que comunicamos cosas que tal vez de hacer y deshacer y no llevamos nada a un acuerdo bien definido, ¿verdad? Y libre de eso, muchos de los que legítimamente participamos, porque yo pertenezco a una comunidad, no les gusta ni orar, pues, porque es que no tienen las palabras necesarias para orar, si legítimamente para eso es la comunidad, para enseñar y decirle legítimamente qué encuentro va y para dónde va y cuál es el camino que tiene que encontrar. Entonces me imagino yo que es por eso que muchos se roba la esperanza que tenemos actualmente. Y de acuerdo a lo que estamos viviendo en pandemia, ¿verdad?, muchos se han desertado, ¿verdad?, pero yo les digo que legítimamente hay que abrir un link de la comunidad para, en que sea de la casa, comunicarse y estar en relación, ¿verdad? Pero muchos legítimamente, ¿verdad?, son apáticos que no quieren gastar ni $1 en el teléfono para no complicarse, ¿verdad? Entonces todo eso nos hace sentirnos desunidos, ¿verdad? Y creemos que con solo ir a misa ya hicimos la salvación, y considero que legítimamente estamos muy faltos de muchas cosas, ¿verdad? Y libre de eso, la preparación, ¿verdad? Hay que prepararse, ¿verdad?, hay que leer, si no sabemos, hay que pedir auxilio a alguien que conozca para poder dar algo bueno en la comunidad, ¿verdad?, y poder ser de esa manera. Si el ser crece, va a ser un buen servidor, pero si el ser no crece, no va a ser un buen servidor, ¿verdad? Solo va a ser de aquellos que hacen garabateros y ya nunca vuelven a introducirse porque legítimamente les gusta andar destruyendo lo poquito que se hace dentro de lo que es la fase de la iglesia. Considero que esa es una de las partes principales, fraile, para poder sentirnos mejor, que en nuestras comunidades crezcamos un poquito más. Muy bien, hermano Roberto, muchísimas gracias. Tiene usted mucha razón. Gracias. Hermana Iris. Sí. Hay tanto, ¿verdad? Bueno, lo bueno es que habemos varios en la escuela y que algo estamos aprendiendo. Entre esas cosas, fraternizar, ¿verdad? Si no entendemos al otro, si no tratamos de ponernos en el lugar del otro,
difícilmente vamos a caminar. Siempre van a haber diferencias, siempre, siempre, porque no somos iguales. Esa es la riqueza que aprendemos siempre del otro. Y siempre estamos poniendo la mirada en el defecto del otro, en la falta del otro. No es fácil caminar, pero ese es el reto. A eso nos llama el Señor, ¿verdad? A ir caminando y fraternizando, pues. Si no aprendo a amar al hermano, ¿verdad? Aún con todas sus limitantes, yo misma con mis limitantes, bien difícil caminar, bien difícil, ¿verdad? Porque no nos gusta perdonar, no nos gusta ver a veces las cosas buenas en el otro, o a veces es tanto el celo que a veces el amor que podemos tener hacia el Señor, que si no están todos, nos sentimos molestos, ¿verdad? Porque somos indiferentes muchas veces a participar en la misa, no digamos en la comunidad, ¿verdad? Que es semanal y que es con más personas y que es más cercano. Pero bien, ese es el reto, ¿verdad? Porque no hay fuente, no hay otra fuente de donde nutrirnos, sino que en las comunidades. No es solo yo y Dios, ¿verdad? Es toda la comunidad. Es ir a recibir a nuestro sacramentado, es recibir la palabra, es escuchar ese alimento que pareciera que, como dicen muchos hermanos, las mismas lecturas, pero esa misma lectura nos da siempre diferentes riquezas. Y si no las estamos retroalimentando, no estamos caminando, no estamos compartiendo con el hermano, ¿cómo vamos a aprender a fraternizar y a caminar mejor? Decía ahí una hermana, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? Ver en el otro, en el más pobre, pero a veces nosotros somos los más pobres de espíritu, porque, o de qué sé yo, ¿verdad? De amor para con el otro. Estamos reclamando que no nos van a ver cuando nos enfermamos, cuando nosotros nunca hemos ido a ver a un enfermo. Estamos reclamando que no nos ayudan cuando nosotros nunca hemos ayudado. Siempre queremos del otro algo, pero yo, ¿qué doy? ¿Qué doy? ¿Verdad? Quizás preguntarnos qué es lo que me gustaría a mí del otro, ¿verdad? ¿Qué me gustaría que me hicieran a mí? Pero así, ¿verdad? Sentirlo, estar conscientes de eso ahora en misa que estuvimos de Trinidad. Hay una hermana que por años fue catequista, a la cual pues muchos le aprecio, ¿verdad? Porque ha sido guerrera, ha sido, pues sí, la hermana muy entregada y me dice, mira hermana, me dice, me abrazó, ¿verdad? ¿Cómo me hacen falta estos abrazos? Aquí estamos, hombre, le digo yo, pero mira, me dijo, no me dan ganas de ir a misa, fíjate, no me dan ganas de estar en los grupos. Yo le digo al Señor, no, hombre, le digo, entonces, ¿dónde está? Pues, ¿y dónde está? Intentémosle, pidámosle y arranquemos, pues, así como tenemos tiempo para ir aquí y allá y a otro lado, ¿por qué tenemos miedo a veces de reunirnos en comunidad de ir a misa? ¿Verdad? Le digo yo, le hemos puesto más temor al virus, ¿verdad? Hombre, que a la palabra del Señor, realmente si amáramos y temiéramos un poco, ¿verdad? El desobedecerle a Él, otra cosa sería. Pero yo le digo que nos ha encerrado, nos ha acorralado tanto este virus, que de veras, ¿verdad? Ya nos estamos dejando apagar, que no se nos olvide que el dueño del oro y la plata es el Señor, y que el día y la hora ya lo tenemos, hermano. Hay que cuidarnos, pero no hay que dejarnos agobiar tanto, ¿verdad? Hay que buscar la fuente. No hay otra manera, no hay otra manera. No podemos dar amor si no vamos a la fuente. Tenemos que nutrirnos, tenemos que recibirlo. No somos perfectos, hermanos. Ninguno es perfecto, pero hay que ir en la lucha, en el camino. Piedras habrán, yo seré piedra también para muchos, pero le pido al Señor también que nos ayude. Así decía el hermano por ahí, somos piedras que nos vamos a ir puliendo en el camino, en el rodar, en el caminar, ¿verdad? En ese caminar tenemos que ir botando cosas. No es fácil, no es fácil, pero no es imposible, no es imposible. Si lo hicieron nuestros santos, algo tenemos que aprender nosotros, algo tenemos que hacer, ¿verdad? Así que el hecho de que también estemos aquí en estas clases, que como decía el hermano, no es fácil, porque para muchos les cuesta más utilizar el teléfono, vea que a otros, ¿verdad? A otros nos cuesta más, pero hacemos el ánimo y el que no pueda, pues ayudémonos, empujémonos en lo que podamos, ¿verdad? Pero sí, yo digo que no es imposible, ¿verdad? Haciendo el ánimo, la lucha, tenemos que volver a arrancar. No podemos dejarnos vencer del desánimo, del desaliento. Gracias al Señor que siempre tenemos quien se preocupe por estarnos dando una enseñanza. Y yo le decía ayer
al sacerdote de nuestra parroquia, que se le agradece, porque cuántos no tienen que esperar un mes para ir a una misa en diferentes lugares, ¿verdad? De Centroamérica, para recibir una misa al mes, y caminan grandes distancias, y nosotros que lo tenemos aquí a veces no la aprovechamos, no la disfrutamos. Y yo le decía, le agradecemos que no estamos solo en San Bartolo, que tenemos un sacerdote, ¿verdad? Y que al menos este sacerdote pues nos acompaña y hace la lucha de estar y de llevar la misa, la palabra, ¿verdad? Porque hay que descubrir la riqueza de la misa, si no es cualquier cosa, es nuestro sacramentado, es nuestro Señor que está ahí. Si es que, ¿cómo podemos verlo con tanta indiferencia? Eso pues, porque preguntémonos y pidámosle al Señor, ¿verdad? Que aumente nuestra fe, que aumente el amor por Él. Eso es lo que nos está faltando, el amor hacia Él. Si le amamos a Él, vamos a amar al hermano. Intentémoslo, intentémoslo. A mí me cuesta mucho, pero hay que intentarlo. Y no nos desanimemos, que íbamos en el camino y en la lucha. Muchas gracias, Fray Anselmo, siempre y toda la fraternidad por la entrega, por el esfuerzo que hacen siempre por estar evangelizando. Buenas tardes, hermanos. Gracias, Iris. Es cierto, hay que arrancar, ¿verdad? Y hay que arrancar con la misión, ¿verdad? Porque ahí es donde estamos algo atrasaditos. Hay que seguir en estos espacios de misión, en esta etapa de misión. Bueno, una último y cerramos porque hace falta un par de detallitos más, si no, no vamos a terminar. Sí, Fray, buenas tardes. Pasamos la hora. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes, adelante. Con este tema de no nos dejemos robar la comunidad, les quería compartir un chiste y es como lo que hoy nos falta, el testimonio como misioneros, o sea, ya dijeron todos en diferentes áreas de su parroquia. Y en una ocasión íbamos con el padre Fernando a Catedral, ¿va? Él iba adelante y todos los hermanos atrás, ¿va? Y de repente aparece un bolito y dice, ve el padre, vergo de ovejas lleva, ¿va? Entonces, fue como ese el chiste, pero o sea, la impresión que tuvo este hermano de ver nuestra fraternidad, ¿va? Ir tras de ese pastor, y creo que nos falta eso, ¿va? El dar testimonio de unidad en este tema de la comunidad, en anunciar la alegría del evangelio. Entonces, y ya San Francisco sabemos que sacó a los frailes solo con el hecho de ir, va caminando en las calles, él daba testimonio. Entonces creo que en las comunidades religiosas, en los apostolados, en donde nos encontremos, creo que falta eso, el testimonio. Y ya muchos expresaron las indiferencias en los grupos, y igual no se da solo en los grupos de la iglesia, sino también en las comunidades religiosas. Entonces creo que debemos mejorar en el testimonio, ¿verdad? Como verdaderos bautizados, ya Fray lo decía, en la iglesia. Ese es el mayor ejemplo que como nosotros estamos llamados a dar, ¿va? El testimonio, que es el que va a arrastrar a aquellas personas a motivarse, y quizás algunas ya están desmotivadas, pero nuestro testimonio creo que nos va a motivar tanto a ellos como a nosotros. Gracias, Fray Marvin. Muy bonito su testimonio y su chistecito, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a otros detallitos que esperemos que nos ayuden, ¿verdad? Para comprender un poco más lo de la exhortación apostólica. Y nos habla de la gracia de la misionariedad. Un detalle bien importante es esto que nos habla sobre la piedad popular. Dice el caminar junto hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular. También dice llevando a los hijos o invitando a otros. En sí mismo es un gesto evangelizador. No coartemos y pretendamos controlar a esa fuerza misionera. Miren qué hermoso esto, ¿verdad? No hay que pretender controlar esa fuerza misionera. Y aquí entonces nos está diciendo pues que también hay otras fuerzas misioneras que debemos de aprovecharlas, pues, ¿verdad? Y tenemos que aprovecharlas como los santuarios, salir, eso ayuda muchísimo. Luego
el documento nos sigue invitando a inculturar el evangelio. Y creo que ese es otro detalle también importante de cómo inculturar el evangelio. Allí en el 129 hay todos esos detalles, está el numeral 129, todos estos detalles de este proceso de inculturación que muchas veces es lento, dice, y que el miedo nos paraliza demasiado, pero cuando logramos compartir, cuando logramos pulirnos, como decía el hermano Roberto Siciliano, cuando logramos pulirnos, pues se camina, se va adelante, ¿verdad? Y no hay que dejar pues que las dudas y los temores sofoquen toda la audacia. Hay que ser creativos, ¿verdad? Y no quedarnos cómodos, ¿verdad? Hay que seguir adelante, ¿verdad? En estos procesos de evangelización, para no ser simples espectadores, ¿verdad? Y luego ese ser solo simples espectadores significa también un estancamiento infecundo de la iglesia. Somos nosotros, somos esta iglesia los que tenemos esta gran tarea de llevar adelante. Y aquí viene un detalle muy bonito que el Papa lo facilita, la comunión evangelizadora, es decir, el ecumenismo, ¿verdad? Y en esa comunión, aunque duela, dice él, y ya le voy a decir por qué, con un testimonio, es donde un carisma se vuelve auténtico y misteriosamente fecundo. Si se vive este desafío, la iglesia puede ser un modelo para la paz en el mundo. A partir del 2019, yo estaba coordinando la JPIC, la oficina de JPIC, también toda la comisión de la JPIC. Sucedió algo bien interesante con las caminatas ecológicas. Resulta que unos hermanos de la iglesia luterana y de la iglesia anglicana decidieron seguir más unidos, ¿verdad? A partir de este hecho que caminamos juntos, que celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, se quedó con esa idea de compartir más. Y bueno, a partir de allí hemos estado caminando y ahora estamos con la idea y con el sueño de formar un movimiento ecuménico en El Salvador, porque no hay un movimiento ecuménico. Todo ha sido difícil, ¿verdad? Y todo ha sido conflictivo. Entonces esta comunión a veces duele. Hay gente que ya me ha dicho, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Cuál es la razón de reunirse con los pastores? Y otros son, como ya decíamos, indiferentes, ¿verdad? A esa realidad. Pero es bonito, ¿verdad? Y ya la misma Evangelii Gaudium, pues, nos invita a eso en el numeral 130. Y luego dice que la iglesia empeñada en la evangelización aprecia y alienta el carisma de los teólogos. Esto es para nosotros también, ¿verdad? Ustedes ya son teólogas, son teólogos. En su esfuerzo por la investigación teológica hay que hacer ese esfuerzo. Hay que leer, hay que escribir. La investigación es algo que la tenemos que generar. No es solamente quedarme, ya estuvo, Fray Anselmo nos compartió este documento tan bonito, pero ya estuvo. No, a partir de ahora yo tengo que seguirlo leyendo y encontrándome con otros detalles que tal vez son importantes, fundamentales, y que yo digo ahora que los explico, ahora que los vivo, bueno, esto me va a llevar a empujar más la evangelización y la misión. Entonces, esta investigación teológica tiene que ser una tarea. Por ejemplo, nosotros estamos en deuda con la teología martirial. Necesitamos comprender y vivenciar la teología martirial, sobre todo porque ahora pues ya entramos en esa etapa en que estamos llevando a procesos a todos estos hombres y mujeres que dieron su vida, que ofrendaron su vida por el evangelio. Entonces tenemos que investigar más, ¿verdad? Y meternos en esa tarea. Y dice que promueve el diálogo con el mundo de las culturas. Mire, hay que promover ese diálogo con las culturas, con ese mundo de las culturas y de las ciencias a nivel universitario. O sea, hay que meterse más en ese mundo científico. Y dice el Papa, convoco a los que a cumplir este servicio, ¿verdad? Entonces, como parte de la misión salvífica de la iglesia. Pero es necesario que
para tal propósito lleven en el corazón la finalidad evangelizadora de la iglesia y también de la teología, y no se contenten con una teología de escritorio. Me equivoqué en dos cuestiones ahí, ¿verdad? Es la finalidad evangelizadora. Y no se contente con una teología de escritorio. Imagínense, a veces nos contentamos con es decir, solo leer, alimentarnos. Perdón, se fue la luz, hubo un bajón de luz y se fue todo. Hola. Pero ahí veo que están casi todos, ¿verdad? Se me fue la. Aquí estamos. Eso, muy bien. Y bueno, entonces, pero voy a presentar porque no estoy presentando, ¿verdad? ¿O sí? ¿Están viendo la? No, solo la imagen. Solo su imagen está. Ah, muy bien. Entonces voy a presentar. Espérenme un momentito que se salió. Bueno, vamos a finalizar, ¿verdad? Porque tengo una dificultad para presentar. Me bloqueó y necesito que se grabe esto y me bloqueó, ¿verdad? La manera de grabar. Hay bloqueo aquí. Y aquí está. Allí. Entonces, aquí está. Entonces el Papa Francisco, en este ámbito ecuménico, también tomado de la Laudato Si, numeral 9, habla del patriarca ecuménico Bartolomé. Digamos, la encíclica Laudato Si es bastante ecuménica, y este es otro reto y otro desafío para nosotros, porque cuando nos encontramos a veces con otros miembros de iglesias cristianas a pelear y a luchar, ¿verdad? Y allí nos preparamos apologéticamente para ir a ver que quién sabe más y quién gana más. Creo que no es eso, de quién sabe más o quién gana el desafío de ese choque que generamos, sino más bien de buscar, ¿verdad? Y el Papa Francisco lo pone de manera muy bonita, dice que pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de compartir, de una ascesis que significa aprender a dar y no simplemente a renunciar. Es un modo de amar, de pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios. Es liberación del miedo, de la avidez, de la dependencia. Interesante lo que el Papa Francisco nos dice. Bueno, tenemos entonces esta tarea, ¿verdad? Y ojalá el ecumenismo sea para nosotros una realidad. Creo que podemos lograrlo. Finalmente, otro documento importante es el Evangelii Nuntiandi. El numeral 80 dice: ojalá que el mundo pudiera recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del evangelio cuya vida irradie el fervor de quienes han recibido la alegría de Cristo. San Pablo VI. Entonces, otro documento interesante con un mensaje fuerte para nosotros. Y por último, no es que esté de último, sino que cerramos con esto, con la evangelización mariana. Es decir, esta espiritualidad tan hermosa de la maternidad de María, de la dimensión materna en la iglesia, es importante. Y el Papa dice: María es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. Bien, entonces, con esta experiencia mariana, concluye el Papa
su exhortación apostólica y bueno, y nos invita también a abrirnos a esa dimensión de la evangelización. Ya no hay tiempo, ¿verdad? Ya, no hay tiempo, lamentablemente, ¿verdad? El tiempo se nos ha ido, pero bueno, agradecerles a ustedes, ¿verdad? Agradecerles. Y vamos a finalizar con una oración mariana. Así comenzamos con esa oración mariana que la hicimos, la vamos a hacer nuevamente al final, ahora ya disfrutando desde el gran recorrido que hemos hecho en la exhortación, pero que hace falta profundizar aún más. Este es un recorrido a vuelo de pájaro, como decimos muchas veces. Hace falta detenernos en cada detalle. Eso les corresponde a ustedes como teólogas y como teólogos. Y ojalá lo podamos lograr. Vamos a hacer la oración que está ahí, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor, al Espíritu Santo, que nos empuje en esta evangelización, en esta nueva etapa de la evangelización con alegría, que con pasión, con fuerza, con ese gozo de encontrarnos con los hermanos, de ir hacia las periferias, de ir como iglesia, no de ir yo solito, ¿verdad? No, sino de ir como iglesia, como comunidad, y esa alegría también de llevar a la comunidad, que la comunidad se deje guiar por esa fuerza del Espíritu Santo. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno. Ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. ¿Alguien que continúe? Alguien que continúe, por favor. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría de Juan el Bautista, haciéndole saltar en el seno de su madre. Tú, entremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección. Recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha a la contemplación, Madre del amor, esposa a las bodas eternas, intercédenos por la iglesia de la cual eres el inicuo, purísima, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Amén. A todas, a todos. Paz y bien.